Henry Ford, la increíble revelación de cómo un hombre cambió la industria automotriz para siempre. En una oscura y polvorienta calle de Detroit, un hombre estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia. Henry Ford, un mecánico con sueños desmesurados, pasaba sus días rodeado de tornillos y motores, pero su mente volaba hacia un futuro diferente. La industria automotriz estaba en un punto de quiebre. La gente anhelaba vehículos, pero pocos podían acceder a ellos. Con la ambición de democratizar el automóvil, Ford se enfrentaba a escepticismo y a inversores que se reían de sus locuras. «Producción en masa, imposible», decían. Sin embargo, un antiguo diario escondido en el rincón más oscuro de su taller contenía un secreto que podía cambiar todo. Mientras la industria luchaba por mantener su estatus, un viejo rival de Ford, un magnate con un pasado turbio, empezaba a moverse como una sombra por detrás de escena. Cualquier avance que Ford lograba era seguido de sabotajes misteriosos. Ruedas pinchadas, herramientas desaparecidas. Todo apuntaba a un complot más grande y el aire se espesaba con la suspicacia. «No dejaré que me detengan», murmuraba Ford, apretando los dientes mientras su mano temblaba ligeramente. En casa, el tono del hogar era otro. Clara, su esposa, lo miraba con tristeza, como si los espacios entre ellos crecieran más con cada día que pasaba. Ella era la mujer que lo apoyaba incondicionalmente, pero ahora se sentía como un accesorio de la historia que él intentaba escribir. «Henry, ¿hasta cuándo vas a dejar que este sueño te consuma?» Pero él solo sonreía débilmente, inmerso en sus visiones. La presión aumentaba, y cada paso hacia su sueño se volvía más pesado, como un plomo en su pecho. Las noches en el taller se tornaban frenéticas. Ford, con ojos desvelados, hacía experimentos que lo dejaban al borde del colapso. Sin embargo, en un giro inesperado, descubrió un método que podría revolucionar la fabricación. La producción en masa no era solo una idea, era un camino hacia la libertad. Pero fue en ese momento de revelación cuando el sabotaje se intensificó. Los rumores se propagaban y las miradas ajenas pasaban de la admiración al desprecio. Se palpaba la tensión, un crujir de dientes y murmullos. En una encrucijada, Ford se enfrentó a un dilema. Su sueño peligraba tanto como su hogar. ¿Vale la pena sacrificar todo por este sueño?, se preguntaba, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Alcanzar el éxito podría significar perder a Clara, perderse a sí mismo. Pero cada vez que pensaba en rendirse, su visión de un futuro donde las familias pudieran tener un automóvil lo mantenía de pie, desafiándolo a seguir adelante. Mientras tanto, la lluvia azotaba las ventanas del taller, como si la tormenta también supiera que algo importante estaba por suceder. Henry lo sentía, una energía vibrante que le decía que debía actuar. Pero, ¿podría encontrar el equilibrio entre alcanzar sus ambiciones o perder lo que más amaba? La línea entre el éxito y la ruina se tornaba cada vez más borrosa, y una elección crucial se acercaba, marcada por sombras de desesperación, llamas de esperanza. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube
removieron sus inscripciones sin aviso. So confieran un botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras la lluvia azotaba las ventanas del taller, un trueno retumbó como si el cielo estuviera avisando que algo grande estaba por suceder. Henry, con el corazón acelerado, sentía que el aire estaba cargado de tensión. Se apoyó en su mesa de trabajo, el pelo despeinado y la mirada fija en los planos que había trazado. Un método revolucionario. Sí, eso era su objetivo. Pero en ese momento, el desgarrador grito de Clara lo sacó de sus pensamientos. ¡Henry, ven! ¡Rápido! Su voz, normalmente suave y tranquila, sonaba cargada de pánico. Ford sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras corría hacia la casa. Las palabras de su esposa parecían flotando, llenas de angustia. Cuando cruzó la puerta, la imagen que se presentó lo dejó helado. Allí estaba Clara, temblando con un trozo de papel en la mano. Su rostro estaba pálido y húmedo por las lágrimas. «Lo encontré», dijo, la voz entrecortada. Extendió la hoja hacia él. Lo leí. Con manos temblorosas, él tomó el papel y al leerlo su mundo se desplomó. Era una carta de su propio padre, escrita años antes de su muerte. La firma era inconfundible, pero lo que leía era inconcebible. El contenido desvelaba un verdadero secreto. Henry no era el hijo biológico de su padre. Su madre había dejado a su verdadero padre. Un hombre de negocios rival en la industria automotriz, para casarse con el padre que conocía. «¿Qué significa esto, Clara?», preguntó, sintiendo el aire escapar de sus pulmones. La revelación lo atravesó como un rayo, una herida abierta en su pecho. Ella respiró hondo, mientras las lágrimas caían como lluvia. «Henry, ¿tu sueño? ¿Y si estás reviviendo su legado? ¿Y si todo lo que has luchado en realidad no es solo tuyo?» Él retrocedió, como si las palabras fueran veneno. La idea lo abrumaba. Sus sueños de democracia, pero sombríos, observándolo, eran parte de la vieja guardia de la industria, antiguos adversarios de su padre. Y ahora sus ojos estaban fijos en él, como si esperaran un movimiento, listos para atacar. La presión del momento se tornó insoportable. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren?», inquirió Henry. Su voz temblaba entre la ira y el miedo, pero Clara solo pudo responder con un gesto de incertidumbre. «No lo sé». Todo quedó en suspenso, como si el aire se hubiera congelado. Henry sintió su mundo tambalearse. La sombra de su pasado lo alcanzaba y la lucha que había considerado personal ahora se volvía un juego de viejos rivales, mucho más grande que él. «Si realmente soy su hijo», murmuró, «entonces su historia no es solo mía, es un legado de traición y desconfianza». Mientras esas palabras salían de su boca, un nuevo sentido de urgencia lo abrumó. ¿Podría el mismo hombre que había construido su futuro estar condenado a vivir bajo la sombra del antiguo rencor? Henry levantó la vista y su mirada se encontró con la de Clara, intensamente cargada de incertidumbre. Un escalofrío recorrido sus espinas.
no solo por el peso de la verdad, sino por lo que podría significar para su vida, para su matrimonio. El sonido de un nuevo trueno resonó, y Henry comprendió que estaba al borde de una elección. La tormenta se estaba preparando, y él no sabía si podría soportar el impacto. Todo a su alrededor giraba, mientras una pregunta ardía en su mente. ¿Podía mantenerse fiel a sus sueños y al mismo tiempo enfrentar el oscuro legado familiar que lo acechaba? La escena se desvaneció en un silencio ominoso, dejando una inquietante sensación de que lo peor estaba aún por venir. Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por el llanto, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. Henry, este secreto puede cambiarlo todo. Afuera, los hombres continuaban observando, sus ojos fríos y calculadores. Henry sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sus pensamientos daban vueltas, pero una voz interior le decía que esto era solo el principio. «Espera», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. «¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad?» Pero antes que pudiera procesar esa afirmación, su mundo se tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre con un rostro conocido irrumpió en la escena. «¡El Henry!», gritó, lo que aceleró el pulso de todos en la habitación. Era Thomas, su socio, pero no era el mismo que construyó sueños a su lado. Había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo, ahora». «¿Qué demonios está pasando?», Henry exigió. Su voz era una mezcla de confusión y temor. Clara, aún asustada, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, su respiración acelerada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera». La desesperación en su voz era palpable, casi contagiosa. «Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando». Tal revelación hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. «¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos?». Thomas miró por encima del hombro y luego señaló hacia la ventana. «Los hombres que ves son parte de una organización antigua, mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también traicionó a la familia». El viento aulló fuera de la casa, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste?». Sin responder, Thomas se acercó más. Su voz era un susurro, apenas audible entre el murmullo de la tormenta. «Henry, la carta que Clara encontró fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también de enemigos despiadados que quieren hacerse con tu empresa. Y no dudarán en hacer lo que sea necesario para eliminarte de la ecuación». El peso de las palabras le cayó como un ladrillo en el corazón. Cada segundo que pasaba, la realidad se hacía más aterradora. Clara lo miraba con esos ojos que desbordaban amor y miedo al mismo tiempo. «Henry, tenemos que hacer algo», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo podemos enfrentar a ellos?», preguntó Henry con la mente en blanco.
Pero antes de que pudiera seguir, un disparo resonó fuera de la casa. Un silbido cortante. Clara dio un grito y se lanzó hacia él. ¡Henry! Y en ese instante, el mundo de Ford se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños que parecían a su alcance, todo se desmoronaba con cada segundo. ¿Acaso su lucha por democratizar el automóvil había desencadenado algo mucho más oscuro? ¿Un legado de traición que estaba a punto de arruinarlo todo? Un silencio pesado se apoderó del lugar y el sonido de los pasos inesperados se hacía más cercano. Henry sintió la presión en su pecho. «Thomas, ¿qué haremos?» Apenas podía pensar. Su mente luchaba por encontrar respuestas en medio de la tormenta que amenazaba con tragarlos. ¿Podría aún salvar su sueño? ¿O el oscuro legado lo arrastraría a la ruina antes de que pudiera siquiera intentarlo? La mirada de Thomas ardía con una determinación feroz. ¿Pero era suficiente? ¿Podría abrirse camino entre las sombras? ¿O el destino estaba sellado, marchando hacia un abismo que él había estado ignorando? En ese instante, la presión del momento se tornó monumental y la puerta del futuro se cerró lentamente a su alrededor. Todo sería una batalla, pero ¿dónde estaban los límites? Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. Henry, este secreto puede cambiarlo todo. Afuera, los hombres continuaban observando, sus ojos fríos y calculadores. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus pensamientos se agolpaban, pero una voz interior le decía que esto era solo el principio. «¡Espera!», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. ¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad? Pero antes que pudiera procesar esa afirmación, su mundo tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre, con un rostro familiar, irrumpió en la escena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «¿Quiénes? ¿Qué venir conmigo? ¡Ahora!». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera». La desesperación en su voz era palpable. «Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando». Esa palabra hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. ¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos? Thomas miró por encima del hombro, acentuando la oscuridad del lugar. «Los hombres que ves son parte de una organización antigua, mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también a su familia». El viento aulló fuera de la casa, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste?». Sin responder, Thomas se acercó más, su voz un susurro. «Henry, la carta que Clara encontró fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también enemigos despiadados que quieren deshacerse de ti. No dudarán en hacer lo que sea necesario.
Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más aterradora. Clara lo miraba, amor y miedo entrelazados en sus ojos. «Henry, tenemos que hacer algo», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo enfrentamos a ellos?», preguntó Henry, con la mente al borde de la Blanc. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó afuera de la casa. Un silbido cortante. Clara gritó y se lanzó hacia él. «¡Henry!». El tiempo se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños asequibles, todo se desmoronaba. Pero fue entonces cuando vieron algo más. Un destello de luz, una figura distante en la tormenta. Era un coche que se acercaba a gran velocidad. «¿Quién es?», preguntó Clara, el pánico escalando. Pero Henry se quedó en shock. Reconocía ese vehículo. «Es de mi madre». La figura familiar descendió del coche, empapada por la lluvia. Allí estaba su madre, con una intensidad en sus ojos que nunca había visto. «¡Henry!», gritó, su voz resonando por encima del trueno. «¡No te acerques a ellos!». Henry sintió un giro en su corazón. ¿Por qué estaba aquí? Mientras se acercaba, notó su expresión angustiada. «¿Qué está pasando? ¡Nos están atacando!», exclamó Thomas, mirando por la ventana. Pero entonces su madre lanzó una bomba que cambiaría todo. Lo que escribiste en la carta no solo me entregó la verdad, sino que reveló que tu padre no es quien crees. Yo nunca me casé con él porque lo amaba». Cada palabra de su madre era como una cuchillada. Henry sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué quería decir? «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz temblaba. «Tu verdadero padre es...». Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Clara se encogió y en un instante de claridad, Henry entendió que el legado de su familia estaba tejido con secretos devastadores y traiciones que amenazaban no solo su futuro, sino abrumador. La realidad lo golpeó. La pregunta ardía en su mente. En un mar de traiciones, ¿quién podía realmente confiar en quién? La tormenta que estaba a punto de estallar prometía más que lluvia. Traía consigo un torrente de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podría encontrar la verdad entre tantas sombras? ¿O se convertiría en la próxima víctima del legado oscuro que lo perseguía? Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. «Henry, este secreto puede cambiarlo todo». Afuera, los hombres continuaban observando, sus ojos fríos y calculadores. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus pensamientos se agolpaban, pero una voz interior le decía que esto era solo el principio. «Espera», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. «¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad?». Pero antes que pudiera procesar esa afirmación, su mundo tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre con un rostro familiar irrumpió en la escena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo. Ahora». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera». La desesperación en su voz era
palpable. Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando. Esa palabra hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. ¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos? Thomas miró por encima del hombro, acentuando la oscuridad del lugar. Los hombres que ves son parte de una organización antigua. Mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también a su familia. El viento aulló fuera de la casa, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste? Sin responder, Thomas se acercó más. Su voz, un susurro. Henry, la carta que Clara encontró, fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también enemigos despiadados que quieren deshacerse de ti. No dudarán en hacer lo que sea necesario. Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más aterradora. Clara lo miraba, amor y miedo entrelazados en sus ojos. «Henry, tenemos que hacer algo», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo enfrentamos a ellos?», preguntó Henry, con la mente al borde de la blanca. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó afuera de la casa. Un silbido cortante. Clara gritó y se lanzó hacia él. «Henry, el tiempo se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños asequibles, todo se desmoronaba». Pero fue entonces cuando vieron algo más. Un destello de luz, una figura distante en la tormenta. Era un coche que se acercaba a gran velocidad. «¿Quién es?», preguntó Clara, el pánico escalando. Pero Henry se quedó en shock. Reconocí a ese vehículo. «Es de mi madre». La figura familiar descendió del coche, empapada por la lluvia. Allí estaba, su madre, con una intensidad en sus ojos que nunca había visto. «¡Henry!», gritó, su voz resonando por encima del trueno. «¡No te acerques a ellos!». Henry sintió un giro en su corazón. ¿Por qué estaba aquí? Mientras se acercaba, notó su expresión angustiada. «¿Qué está pasando? ¡Nos están atacando!», exclamó Thomas, mirando por la ventana. Pero entonces su madre lanzó una bomba que cambiaría todo. «Lo que escribiste en la carta no solo me entregó la verdad, sino que reveló que tu padre no es quien crees. Yo nunca me casé con él porque lo amaba». Cada palabra de su madre era como una cuchillada. Henry sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quería decir?». «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Tu verdadero padre es...». Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Clara se encogió, y en un instante de claridad, Henry entendió que el legado de su familia estaba tejido con secretos devastadores y traiciones que amenazaban no solo su futuro, sino todo lo que había construido. Al mirar a los ojos de su madre, comprendió que este era el final de una vida y el comienzo de otra. Pero, ¿a qué precio? En un momento de silencio abrumador, la realidad lo golpeó. La pregunta ardía en su mente. En un mar de traiciones, ¿quién podía realmente confiar en quién? La tormenta que estaba a punto de estallar prometía más que lluvia. Traía consigo un torrente de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podría encontrar la verdad entre tantas sombras? ¿O se convertiría en la próxima víctima del legado oscuro que lo perseguía
Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. Henry, este secreto puede cambiarlo todo. Afuera, los hombres continuaban observando, sus ojos fríos y calculadores. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus pensamientos se agolpaban, pero una voz interior le decía que esto era solo el principio. «Espera», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. «¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad?» Pero antes que pudiera procesar esa afirmación, su mundo tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre, con un rostro familiar, irrumpió en la escena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo, ahora». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera». La desesperación en su voz era palpable. «Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando». Esa palabra hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. ¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos? Thomas miró por encima del hombro, acentuando la oscuridad del lugar. «Los hombres que ves son parte de una organización antigua, mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también a su familia. El viento aulló fuera de la casa, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste?». Sin responder, Thomas se acercó más, su voz un susurro. «Henry, la carta que Clara encontró fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también enemigos despiadados que quieren deshacerse de ti. No dudarán en hacer lo que sea necesario». Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más aterradora. Clara lo miraba, amor y miedo entrelazados en sus ojos. «Henry, tenemos que hacer algo», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo enfrentamos a ellos?», preguntó Henry, con la mente al borde de la blanca. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó afuera de la casa. Un silbido cortante. Clara gritó y se lanzó hacia él. «¡Henry!». El tiempo se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños asequibles, todo se desmoronaba. Pero fue entonces cuando vieron algo más. Un destello de luz, una figura distante en la tormenta. Era un coche que se acercaba a gran velocidad. «¿Quién es?», preguntó Clara, el pánico escalando. Pero Henry se quedó en shock. Reconocía ese vehículo. «Es de mi madre». La figura familiar descendió del coche, empapada por la lluvia. Allí estaba su madre, con una intensidad en sus ojos que nunca había visto. «¡Henry!», gritó, su voz resonando por encima del trueno. «¡No te acerques a ellos!». Henry sintió un giro en su corazón. ¿Por qué estaba aquí? Mientras se acercaba, notó su expresión angustiada. «¿Qué está pasando? ¡Nos están atacando!».
exclamó Thomas, mirando por la ventana. Pero entonces su madre lanzó una bomba que cambiaría todo. Lo que escribiste en la carta no solo me entregó la verdad, sino que reveló que tu padre no es quien crees. Yo nunca me casé con él porque lo amaba. Cada palabra de su madre era como una cuchillada. Henry sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. ¿Tu verdadero padre es? Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Clara se encogió, y en un instante de claridad, Henry entendió que el legado de su familia estaba tejido con secretos devastadores y traiciones que amenazaban no solo su futuro, sino todo lo que había construido. Al mirar a los ojos de su madre, comprendió que este era el final de una vida y el comienzo de otra. ¿Pero a qué precio? En un momento de silencio abrumador, la realidad lo golpeó. La pregunta ardía en su mente. En un mar de traiciones, ¿quién podía realmente confiar en quién? La tormenta, que estaba a punto de estallar, prometía más que lluvia. Traía consigo un torrente de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podría encontrar la verdad entre tantas sombras o se convertiría en la próxima víctima del legado oscuro que lo perseguía? Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. «Henry, este secreto puede cambiarlo todo». Afuera, los hombres continuaban, observando, sus ojos fríos y calculadores. Henry sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus pensamientos se agolpaban, pero una voz interior le decía que esto era solo el principio. «¡Espera!», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. ¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad? Pero antes de que pudiera procesar esa afirmación, su mundo tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre con un rostro familiar irrumpió en la escena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo, ahora». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera». La desesperación en su voz era palpable. «Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando». Esa palabra hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. ¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos? Thomas miró por encima del hombro, acentuando la oscuridad del lugar. «Los hombres que ves son parte de una organización antigua, mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también a su familia». El viento aulló fuera de la casa, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste?». Sin responder, Thomas se acercó más, su voz un susurro. «Henry, la carta que Clara encontró fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también enemigos despiadados que quieren deshacerse de ti.
no dudarán en hacer lo que sea necesario. Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más aterradora. Clara lo miraba, amor y miedo entrelazados en sus ojos. «Henry, tenemos que hacer algo», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo enfrentamos a ellos?», preguntó Henry, con la mente al borde de la blanc. Pero antes de que pudiera continuar, un disparo resonó afuera de la casa. Un silbido cortante. Clara gritó y se lanzó hacia él. «¡Henry!». El tiempo se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños asequibles, todo se desmoronaba. Pero fue entonces cuando vieron algo más, un destello de luz, una figura distante. En la tormenta. Era un coche que se acercaba a gran velocidad. «¿Quién es?», preguntó Clara, el pánico escalando. Pero Henry se quedó en shock. Reconocía ese vehículo. «Es de mi madre». La figura familiar descendió del coche empapada por la lluvia. Allí estaba, su madre, con una intensidad en sus ojos que nunca había visto. «¡Henry!», gritó, su voz resonando por encima del trueno. «¡No te acerques a ellos!». Henry sintió un giro en su corazón. ¿Por qué estaba aquí? Mientras se acercaba, notó su expresión angustiada. «¿Qué está pasando? ¡Nos están atacando!», exclamó Thomas, mirando por la ventana. Pero entonces su madre lanzó una bomba que cambiaría todo. «Lo que escribiste en la carta no solo me entregó la verdad, sino que reveló que tu padre no es quien crees. Yo nunca me casé con él porque lo amaba». Cada palabra de su madre era como una cuchillada. Henry sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quería decir? ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «¿Tu verdadero padre es...». Un nuevo disparo sonó, esta vez más cerca. Clara se encogió y en un instante de claridad, Henry entendió que el legado de su familia estaba tejido con secretos devastadores y traiciones que amenazaban no solo su futuro, sino todo lo que había construido. Al mirar a los ojos de su madre, comprendió que este era el final de una vida y el comienzo de otra. Pero, ¿a qué precio? En un momento de silencio abrumador, la realidad lo golpeó. La pregunta ardía en su mente. En un mar de traiciones, ¿quién podía realmente confiar en quién? La tormenta que estaba a punto de estallar prometía más que lluvia. Traía consigo un torrente de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Podría encontrar la verdad entre tantas sombras o se convertiría en la próxima víctima del legado oscuro que lo perseguía? Dar tiempo para respuestas. El silencio se rompió. El sonido de pasos apresurados resonó en el suelo. Thomas, con un rostro pálido, disparó una mirada de terror hacia la ventana, donde la figura de un hombre emergía de las sombras. Era el antiguo rival de su padre, el magnate que había estado tras las sombras, con una sonrisa aún más aterradora en sus labios. «Henry, no puedes confiar en ella. Ella es parte de esto», gritó Thomas, señalando a su madre con un dedo tembloroso. «Te han estado manipulando desde el comienzo». La revelación fue un golpe en el estómago. Henry sintió que el aire faltaba en sus pulmones. ¿Su madre? ¿Parte de un juego oscuro? La confusión y la traición danzaban en su mente. En un instante, todo lo que había creído se desvanecía como humo. Su mundo se desmoronaba. Pero antes de que pudiera profesar el nuevo giro, un estallido de luz iluminó la habitación. Una explosión sacudió los cimientos de la casa. «¡Afuera! ¡Ahora!», gritó Thomas, empujando a Clara y a Henry hacia la salida, mientras los ecos del pasado se cernían sobre ellos. ¿Cómo podían escapar de un legado tan
tan inquebrantable, de secretos tan oscuros. La noche aún era joven, pero la tormenta apenas comenzaba, y con ella la inminente revelación de una verdad que podría hacerlos pedazos. ¿Podrían reconstruir sus vidas entre tanto caos? ¿O estaban condenados a ser parte de una historia tejida con rencores indelebles? La incertidumbre los abrazaba mientras corrían hacia un futuro que se desvanecía ante sus ojos, marcando el inicio de una batalla que ni siquiera habían anticipado. En cuanto el son do trován ainda reverberaba en la sala, Henry dio un paso para atrás, su mente girando como un turbillón. Clara, con el rostro bañado en lágrimas, mal conseguía sustentar el papel en sus manos. A revelación había dejado tremendo. Henry. Ese segredo puede modificar todo. Do lado de fuera, los hombres ainda observaban con hollares fríos y calculadores. Un calafrío percorreu as costas de Henry. Sus pensamientos se amontoaban, mas una voz interior le decía que aquilo era apenas o começo. «Espera», murmuró entre dentes, en cuanto una idea emergía. ¿Y si ese legado no fuera apenas una carga, mas una oportunidad? Porén, antes que pudiese procesar esa afirmación, su mundo voltó a oscilar. Súbitamente, o vidro da janela estaló en 1000 pedaços. Um homem, com o rosto familiar, irrompeu na cena. Henry gritou, fazendo com que todos na sala se sobressaltassem. Era Thomas, seu sócio, mas havia algo sombrio em seu olhar. Você precisa vir comigo, agora. O que diabos está acontecendo? Exigiu Henry, sua voz uma mistura de confusão e medo. Clara, ainda trêmula, agarrou seu braço. Harry, tenha cuidado. Thomas, sem responder, atirou-se em direção a eles, com a respiração acelerada. Não há tempo! Descobri algo que envolve seu pai e os que estão lá fora. A angústia em sua voz era palpável, quase contagiante. É maior do que você pensa. Não se trata apenas de problemas familiares. Eles estão conspirando. A palavra fez Henry sentir que a sala girava. Conspirando? Quem são eles? Thomas lançou um olhar por cima do ombro, acentuando a escuridão da situação. Os homens que, você vê, são parte de uma organização antiga. Mercenários da indústria. Eles estiveram esperando este momento e agora sabem a verdade sobre você. Seu pai não apenas traiu seu rival, ele também traiu a família. O vento uivava do lado de fora, como se o próprio ambiente estivesse ciente da intensidade da revelação. Um nó se formou no estômago de Henry. O que você quer dizer? O que você fez? Thomas se aproximou mais, sua voz um sussurro. Henry, a carta que Clara encontrou foi parte de um plano. Não apenas seu pai deixou um legado de sonhos despedaçados, mas também inimigos implacáveis que desejam se livrar de você. Eles não hesitarão em fazer qualquer coisa. Cada segundo passava e a realidade tornava-se mais aterradora. Clara olhava para ele, seu amor e medo entrelaçados em seus olhos. Henry, precisamos fazer algo! Exclamou, sua voz carregada de urgência. Como enfrentamos a eles? Perguntou Henry, com sua mente à beira do colapso. Mas antes que pudesse continuar, um disparo ressoou do lado de fora da casa. Um silvo cortante. Clara gritou e se lançou em direção a ele. Henry! O tempo parecia ter parado. A vida que havia construído. Os sonhos que pareciam ao seu alcance. Tudo se desmoronava. Então, em meio à confusão,
Uma luz brilhou através da tempestade. Um carro se aproximava a toda velocidade. Quem é? Perguntou Clara, o pânico crescendo. Mas Henry ficou em choque. Ele reconhecia aquele veículo. É da minha mãe! A figura familiar desceu do carro, encharcada pela chuva. Era sua mãe, com uma intensidade em seus olhos que ele nunca havia visto. Henry! Gritou, sua voz ecoando sobre o trovão. Não se aproxime deles! Um frio intenso percorreu o coração de Henry. Por que ele estava aqui? Enquanto se aproximava, notou a expressão angustiada em seu rosto. O que está acontecendo? Estão nos atacando! Exclamou Thomas, olhando pela janela. Mas então, sua mãe lançou uma bomba que mudaria tudo. O que você escreveu na carta? Não apenas me trouxe a verdade, mas revelou que seu pai não é quem você pensa. Eu nunca me casei com ele porque o amava. Cada palavra de sua mãe foi como uma facada. Henry sentiu seu mundo desmoronar. O que ela queria dizer? O que você quer dizer? Perguntou, sua voz tremendo. Seu verdadeiro pai é? Um novo disparo ecoou, desta vez mais perto. Clara se encolheu e, em um instante de clareza, Henry entendeu que o legado de sua família estava entrelaçado com segredos devastadores e traições que ameaçavam não apenas seu futuro, mas tudo o que ele havia construído. Quando olhou nos olhos de sua mãe, compreendeu que esse era o fim de uma vida e o começo de outra. Mas a que preço? Em um momento de silêncio opressor, a realidade o atingiu. A pergunta queimava em sua mente. Em um mar de traições, quem poderia realmente confiar em quem? A tempestade prestes a estourar prometia mais do que chuva. Trazia consigo um dilúvio de revelações que mudariam suas vidas para sempre. O que agora? Pensou Henry, enquanto um novo barulho ecoava da porta da frente. Mas antes que pudesse reagir, a porta explodiu em pedaços e a figura de um homem, de olhos ardentes e um sorriso malicioso, surgiu da escuridão. Surpresa! Ele gritou, e a sala congelou. A risada dele ecoava como um trovão, subvertendo a tensão que pesava no ar. E Henry percebeu com horror que não conhecia a verdadeira extensão do jogo que estava prestes a ser jogado. Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. Henry, este secreto puede cambiar todo. Do lado de fuera, os hombres ainda observaban, con hollares fríos y calculadores. Un calafrío percorrió as costas de Henry. Seus pensamientos se amontoaban. Mas una voz interior le decía que aquello era apenas su comienzo. «Espera», murmuró entre dientes, en cuanto una idea emergía. ¿Y si ese legado no fuera apenas una targa, mas una oportunidad? Porém, antes que pudiese procesar esa afirmación, ese mundo voltó a oscilar, súbitamente. O vidro da janela estaló en 1000 pedazos. Un hombre con un rosto familiar irrompió una cena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo, ahora». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «¡No hay tiempo! He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera.
La desesperación en su voz era palpable, casi contagiosa. Es más grande de lo que piensas, no es solo un problema de familia. Ellos están conspirando. A palabra fez Henry sentir que la sala giraba. Conspirando. Who are they? Thomas lanzó un olhar por cima del hombro, acentuando. Escuridão. Os homens que você vê são parte de uma organização antiga, mercenários da indústria. Eles estiveram esperando por isso, e agora sabem a verdade sobre você. Seu pai não apenas traiu seu rival, ele também traiu a família. O vento uivava do lado de fora, como se o ambiente estivesse ciente da intensidade da revelação. Um nó se formou no estômago de Henry. O que você quer dizer? O que você fez? Sem responder, Thomas se aproximou mais, sua voz um sussurro. Henry, a carta que Clara encontrou foi parte de um plano. Não apenas seu pai deixou um legado de sonhos despedaçados, mas também inimigos implacáveis que desejam se livrar de você. Eles não hesitarão em fazer qualquer coisa. Cada segundo passava e a realidade tornava-se mais aterradora. Clara olhava para ele. Amor e medo entrelaçados em seus olhos. Henry, precisamos fazer algo! Exclamou, sua voz carregada de urgência. Como enfrentamos a eles? Perguntou Henry, com sua mente à beira do desespero. Mas antes que pudesse continuar, um disparo ecoou do lado de fora. Um silvo cortante. Clara gritou, se lançou em direção a ele. Henry, o tempo parecia ter parado. A vida que havia construído, os sonhos que pareciam ao seu alcance, tudo se desmoronava. Então, em meio à confusão, uma luz brilhou através da tempestade. Um carro se aproximava a toda velocidade. Quem é? Perguntou Clara, o pânico crescendo. Mas Henry ficou em choque. Ele reconhecia aquele veículo. É da minha mãe. A figura familiar desceu do carro, encharcada pela chuva. Era sua mãe, com uma intensidade em seus olhos que ele nunca havia visto. Henry! Gritou, sua voz ressonando por em cima del trueno. No te acerques. A eles, um frio intenso percorreu o coração de Henry. Por que ela estava aqui? Enquanto se aproximava, notou a expressão angustiada em seu rosto. O que está acontecendo? Está atacando! Exclamou Thomas, olhando pela janela. Mas então, sua mãe lançou uma bomba que mudaria tudo. O que você escreveu na carta não apenas me trouxe a verdade, mas revelou que seu pai não é quem você pensa. Eu nunca me casei com ele porque eu amava. Cada palavra de sua mãe foi como uma facada. Henry sentiu seu mundo desmoronar. O que ela queria dizer? Que quieres decir? Perguntou, sua voz temblando. Tu verdadeiro padre és. Um novo disparo ecoou, desta vez mais perto. Clara se encolheu, e em um instante de clareza, Henry entendeu que o legado de sua família estava entrelaçado com segredos devastadores e traições que ameaçavam não apenas seu futuro, mas tudo o que ele havia construído. Quando olhou nos olhos de sua mãe, compreendeu que esse era o fim de uma vida e o começo de outra. Mas a que preço? Em um momento de silêncio opressor, a realidade o atingiu. A pergunta queimava em sua mente. Em um mar de traições, quem poderia realmente confiar em quem? A tempestade prestes a estourar prometia mais do que chuva. Trazia consigo um dilúvio de revelações que mudariam suas vidas para sempre. O que agora? Pensou Henry, enquanto um novo barulho ecoava da porta da frente. Mas antes que pudesse reagir, a porta explodiu em pedaços, e a figura de um homem, de olhos ardentes e um sorriso malicioso surgiu da escuridão. Surpresa! Ele gritou, e a sala congelou.
A risada dele ecoava como um trovão, subvertendo a tensão que pesava no ar. E Henry percebeu com horror que não conhecia a verdadeira extensão do jogo que estava prestes a ser jogado. ¿Sabías que todo esto era parte del plan? ¿Por qué crees que tu madre ha vuelto justo ahora? El hombre sonrió, revelando una malicia que llenó el aire de una tensión insoportable. Thomas, palideciendo, retrocedió un paso. No, no es posible. Sí, querido amigo, sabías que su pasado es más oscuro que cualquier secreto que hayas revelado. Tu madre fue quien movió las piezas desde el principio. Y ahora estamos aquí para finalizar el juego. Todo se detuvo en ese instante. Las palabras flotaban pesadas como el plomo. Clara, con los ojos llenos de horror, miró a su madre. Una sombra cruzó su rostro. «No puede ser cierto», murmulló, parpadeando con incredulidad. «¿Acaso creías que todo lo que hicimos eran coincidencias? Lo siento, Clara, pero ahora deberás elegir un bando». La revelación golpeó como un rayo, electrificando el ambiente tenso. La confusión reinaba en la sala, y un profundo abismo de traiciones comenzaba a abrirse entre ellos. La confianza se descolocaba, y la mirada de Henry a su madre ahora era de desdén. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que cada palabra significaba un lazo roto. La mirada de su madre se volvió fría, distante. No era la mujer que él pensaba que conocía. Los ecos del pasado volvían a resonar, brindando una verdad devastadora. «Henry, escúchame. No tienes idea de lo que está en juego», suplicó su madre. Pero la detención fue tan rápida como el estallido de un disparo. La tempestad estaba apenas comenzando. «¿En qué momento te volviste una traidora, madre? Todo lo que creí sobre se rompe ahora. ¿Y quién se supone que eres tú, Henry? ¿El hijo de un hombre que nunca fue el verdadero ganador?» Y así, entre el caos, el oscuro legado de su familia comenzaba a revelarse, arrastrando a todos a un futuro incierto. Y en medio del clamor, la pregunta resonaba: ¿quién realmente estaba a salvo? ¿Y quién sería el siguiente en caer? Atrapados en un juego de sombras, el tiempo empezaba a esfumarse, y con él cada segundo contaba. Mientras el sonido del trueno aún reverberaba en la habitación, Henry dio un paso atrás, su mente girando como un torbellino. Clara, con el rostro arrasado por las lágrimas, apenas podía sostener el papel en sus manos. La revelación la había dejado temblando. «Henry, este secreto puede cambiar todo». Afuera, los hombres continuaban observando, con miradas frías y calculadoras. Un escalofrío recorrió la espalda de Henry. Sus pensamientos se amontonaban, pero una voz interior le decía que eso era solo el principio. «¡Espera!», soltó entre dientes, mientras una idea emergía. «¿Y si este legado no es solo una carga, sino una oportunidad?» Pero antes de que pudiera procesar esa afirmación, su mundo tambaleó de nuevo. De repente, el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos. Un hombre con un rostro familiar irrumpe en la escena. «¡Henry!», gritó, haciendo que todos en la habitación se sobresaltaran. Era Thomas, su socio, pero había algo oscuro en su mirada. «Tienes que venir conmigo ahora». «¿Qué demonios está pasando?», exigió Henry, su voz entremezclando confusión y temor. Clara, aún temblando, se aferró a su brazo. «Henry, ten cuidado». Thomas, sin responder, se abalanzó hacia ellos, con respiración agitada. «No hay tiempo. He descubierto algo que involucra a tu padre y a los que están afuera.
La desesperación en su voz era palpable, casi contagiosa. Es más grande de lo que piensas. No es solo un problema de familia. Ellos están conspirando. Esa palabra hizo que Henry sintiera que la habitación giraba. ¿Conspirando? ¿Quiénes son ellos? Thomas miró por encima del hombro, acentuando la oscuridad de la situación. Los hombres que ves son parte de una organización antigua, mercenarios de la industria. Han estado esperando este momento y ahora saben la verdad sobre ti. Tu padre no solo traicionó a su rival, también a su familia. El viento aulló afuera, como si el ambiente mismo sintiera la intensidad de la revelación. Henry sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hiciste? Sin responder, Thomas se acercó más, su voz un susurro. Henry, la carta que Clara encontró fue parte de un plan. No solo tu padre dejó un legado de sueños rotos, sino también enemigos despiadados que quieren deshacerse de ti. No dudarán en hacer lo que sea necesario. Cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más aterradora. Clara lo miraba, amor y miedo entrelazados en sus ojos. «¡Henry, tenemos que hacer algo!», exclamó, su voz cargada de urgencia. «¿Cómo enfrentamos a ellos?», preguntó Henry, sintiendo su mente al borde del colapso. Pero justo cuando buscaba una respuesta, un disparo resonó afuera. Un silbido cortante. Clara gritó y se lanzó hacia él. «¡Henry!». El tiempo se detuvo. La vida que había estado construyendo, los sueños que parecían alcanzables, todo se desmoronaba. Pero fue entonces cuando apareció algo más. Un destello de luz. Una figura a lo lejos en la tormenta. Era un coche que avanzaba a gran velocidad. «¿Quién es?», preguntó Clara, el pánico aumentando. Henry se quedó paralizado. «Es de mi madre». La figura familiar descendió del coche, empapada por la lluvia. Era su madre, con una intensidad en sus ojos que nunca había visto. «¡Henry!», gritó, su voz resonando sobre el trueno. «¡No te acerques a ellos!». Un frío intenso recorrió el corazón de Henry. ¿Por qué estaba aquí? Mientras se aproximaba, notó la expresión angustiada en su rostro. «¿Qué está pasando?». «Nos están atacando», exclamó Thomas. Pero entonces su madre lanzó una bomba que cambiaría todo. «Lo que escribiste en la carta no solo me trajo la verdad, sino que reveló que tu padre no es quien crees. Yo nunca me casé con él porque lo amaba». Cada palabra de su madre fue como una puñalada. Henry sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Tu verdadero padre es». Un nuevo disparo resonó, esta vez más cerca. Clara se encogió, y en un instante de claridad, Henry entendió que el legado de su familia estaba tejido con secretos devastadores y traiciones que amenazaban no solo su futuro, sino todo lo que había construido. Al mirar a los ojos de su madre, comprendió que este era el final de una vida y el comienzo de otra. Pero, ¿a qué precio? En un momento de silencio abrumador, la realidad lo golpeó. La pregunta ardía en su mente. En un mar de traiciones, ¿quién podía realmente confiar en quién? La tormenta que estaba a punto de estallar prometía más que lluvia. Traía consigo un torrente de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La verdad es más oscura de lo que imaginas, Henry, gritó Thomas, justo cuando la tensión alcanzaba su clímax. Todos giraron su mirada hacia él, sorprendidos por la desesperación en su voz. «Tu madre no es solo una víctima en este juego.
Ella fue quien orquestó toda la traición desde el principio. La sala se quedó en silencio. Las palabras de Thomas cayeron como un rayo, abrazando cualquier posibilidad de confianza. Clara, incrédula, miró a su madre. ¿Es cierto? Dímelo. La mirada de la madre de Henry se volvió fría y una risa siniestra escapó de sus labios. Tu padre nunca entendió que el poder siempre reside en la verdad que escondemos. Y yo he sido la guardiana de ese secreto. Las sombras en la habitación parecieron alargarse, como si el ambiente mismo estuviera de acuerdo con el giro inesperado de los acontecimientos. Siempre creíste que eras el héroe, Henry, pero nunca lo fuiste. Siempre fuimos los mismos jugadores en un tablero de ajedrez. Y el juego acaba de comenzar. En ese momento, un nuevo disparo sonó, retumbando en la atmósfera de tensión. Los hombres de afuera comenzaron a avanzar. «No se lo digas», gritaron ahora. Todo se deshizo y los ecos de la verdad comenzaron a retumbar. Pero las revelaciones extrañas se agitaban en su mente. Entre aliados y enemigos comenzaron a desdibujarse. ¿En quién puedo confiar ahora?, pensó Henry, sintiendo que el abismo se profundizaba a su alrededor. La figura oscura de su madre continuaba desvaneciéndose ante sus ojos, y mientras el caos aumentaba, su corazón latía, como una advertencia de lo que estaba por venir. ¿Qué vendría después? La batalla apenas comenzaba, y el destino de todos estaba en juego.